La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Proverbio iberoamericano. Y precisamente es un proverbio que nos habla del tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy día. Al decir que no es una herencia, sino un préstamo de nuestros hijos, el mensaje apela directamente a que la naturaleza es un bien que debe ser cuidado y preservado para las generaciones futuras. Vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre el texto argumentativo y las cápsulas informativas. Vamos a situarnos en el PDF de la semana 12 en la página 9, esperando que todos tengan el texto a mano. Empezamos en la parte final, después de los temas de química. Damos lectura para contextualizar. ¿Has considerado que pocas empresas diseñan sus bienes y servicios con la consigna de no hacer daño al entorno? La mayoría de las empresas no se preocupan por tener una política ambiental, lo cual deviene en un perjuicio con el entorno. En este sentido, es necesario reflexionar antes de comprar un bien o servicio sobre el impacto ambiental que generan. Así resulta imperante contemplar los procesos de producción, transporte, distribución, consumo y residuos que dejan los productos de la naturaleza. Como podrán, como se habrán percatado, la lectura habla de los recursos adquiridos por empresas y la poca conciencia que se tienen sobre su último fin, si son reciclables o no, cuánto afectan a la naturaleza. En la segunda lectura dice, recientemente debido a una denuncia ciudadana, las autoridades de la ciudad de Ibarra encontraron un camal clandestino. Este funcionaba a pesar de no contar con los permisos y la higiene adecuada. En el lugar se encontró carne y vísceras de animales, así como fluidos que no tenían una evacuación adecuada y generaban un gran foco de contaminación ambiental. Podríamos decir que esta noticia nos habla de la contaminación que camales clandestinos pueden hacer en el medio ambiente y directamente contra el agua, ya que todos estos centros deben ser regularizados y solamente obtienen los permisos y licencias cuando cumplen con estas normas de calidad y de seguridad ambiental, como como la correcta evacuación de las aguas servidas. Continuamos con la lectura. En muchos países el desarrollo productivo está basado en la explotación de los recursos naturales, alterando los ecosistemas. En este sentido, te proponemos escribir en tu cuaderno un texto argumentativo sobre si los países deben o no explotar sus recursos naturales para sostener sus economías. Recuerda que para esta actividad es importante expresar tus opiniones con el fin de persuadir y convencer al receptor. Debes ser capaz de probar tu tesis. Un texto argumentativo es un texto de mucha reflexión, el cual tiene una estructura muy bien definida, que ustedes la habrán recreado ya en el ensayo argumentativo. En este caso nos pide que argumentemos sobre lo leído, sobre los recursos naturales, la alteración al ecosistema, la explotación inconsciente. Para esto primero tenemos nosotros que leer textos alusivos para informarnos primero y luego poder hacer este texto argumentativo, que debe tener al menos o como mínimo una plana, si es más, mucho mejor. El texto argumentativo.
¿Qué es la argumentación? Es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender una idea o una opinión aportando razones. Predomina la función apelativa del lenguaje debido a su carácter persuasivo. Recuerde usted que la función apelativa del lenguaje es aquella que pretende convencer al receptor, convencer el mensaje que el emisor quiere dar a conocer. Sus elementos se dividen en objeto, el tema sobre el cual se argumenta, la tesis, que sería la opinión que sostiene el emisor sobre el tema. Es decir, en esta parte nosotros debemos tener ya una posición. Estamos siempre a favor o en contra de algo. Argumentos. Son razones que aporta el emisor para defender la tesis. Pueden ser racionales, que se basan en el razonamiento, o afectivos, que apelan a los sentimientos. Argumentos de autoridad vienen avalados por la opinión de un experto. Elementos de los textos argumentativos en cuanto al tema. Tema o asunto. Tesis u opinión. Los argumentos que pueden basarse en datos que usted haya consultado, en hechos que usted se haya cerciorado, en documentos periodísticos, ejemplos y los famosos testimonios de autoridad. Cuando usted consulta conocimientos que han sido emitidos por un experto. Y por último, la conclusión, que es un compendio de todo lo que se ha hablado en el texto argumentativo. En la estructura podemos constatar la introducción, la cual presenta el tema. Un contexto prácticamente. La tesis, que es la posición adoptada por el autor. ¿Usted está a favor de algo o está en contra? ¿Quiere demostrar que tal idea o cual? En el desarrollo tenemos los argumentos, que son las razones que sustentan las tesis. Aquí tenemos otro diagrama sobre el texto argumentativo, contexto, situación problemática, tema del que se habla. Incluso te da un número de argumentos que se pueden poner en la parte del desarrollo, al menos 3 argumentos. Conclusión, que es el resumen de los argumentos expuestos. Sobre el lenguaje, tenemos recursos valorativos. Primera persona, es decir, usted podría hacer el texto desde la primera persona del plural. Recuerde que la primera persona es el yo, aunque generalmente se puede utilizar la tercera persona. Adjetivos valorativos son cualidades que se otorgan a los sustantivos. Expresiones de opinión, que es su punto de vista. Tenemos recursos lógicos, que son los conectores causales y consecutivos, que sirven para unir las ideas, las macroproposiciones, darles una secuencia. Recuerden, los conectores pueden tener varias clasificaciones, pero de los ejemplos más utilizados están el fue cuando, después, luego, entonces, sin embargo, de repente, finalmente, etc. Los apelativos, oraciones interrogativas, exclamativas. Tipos de textos argumentativos. Tenemos los textos administrativos, de instancia, de reclamación, los textos periodísticos, artículos de opinión al director, etc. Una vez que nosotros hemos visto la estructura del texto argumentativo, vamos a analizar brevemente un ejemplo que lo tenemos aquí. Dividido una vez más en introducción, tesis, argumento y conclusión. Yo sugiero
que se le dé también un nombre al texto argumentativo, como siempre, un título llamativo. Vamos a leer la parte de la introducción. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Tenemos una introducción que hace un contexto del tema del que se va a hablar. La tesis. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Aquí está la idea, la proposición que se hace que debe ser comprobada mediante los argumentos después. En este caso está incluso subrayado, es urgente comenzar a planificar. Aquí está la tesis, la idea principal que se trata de demostrar. En cuanto a los argumentos, por un lado, con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Por otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Podemos constatar que hay dos argumentos. El uno sería la ausencia de este recurso, la dificultad de conseguirlo, y tercero, la contaminación de las masas de agua como lagos, mares, ríos, etc. Como conclusión, reaccionemos. Empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. Como se darán cuenta, este es un texto argumentativo muy corto. A ustedes se les ha pedido que lo hagan al menos como mínimo en una plana. Pero con fines didácticos nosotros podemos constatar la estructura, fondo y forma en este recurso que está muy sintetizado. Vamos a continuar con la lectura del PDF para avanzar al siguiente tema. La contaminación y los daños a la naturaleza no solo la generan las empresas, sino que también se producen en nuestros hogares. A continuación te compartimos algunos datos de malas prácticas de cuidado y protección de la naturaleza. 2 de cada 100 personas no cierran la llave mientras se lavan los dientes o enjabonan los platos. Además, 6 de cada 100 personas se bañan durante más de 10 minutos. De ahí que se ha establecido que por cada 10 minutos de baño se consumen 50 litros de agua. Como verán, son pequeños, son párrafos informativos que nos van hablando de una manera concisa sobre un tema, en este caso ecológico. Con el consumo de luz sucede algo parecido. 2 de cada 100 personas no apagan la luz al salir de su habitación o evitan introducir alimentos calientes al refrigerador. Finalmente, solo 3 de cada 100 personas desconectan los aparatos eléctricos antes de dormir. Aquí podemos constatar el desperdicio de energía eléctrica. ¿Sabías que la aplicación de buenas prácticas para el cuidado y protección de la naturaleza te permitirán gastar menos dinero? A esto le llamamos economía institucional. Las familias y las empresas que las aplican han comenzado a pagar menos dinero en sus planillas de luz y agua o a cargar menos gasolina en sus autos porque han elegido transportarse en bicicleta. Esto también es un pequeño párrafo informativo que te habla sobre la economía ecológica. Solamente con cerrar la llave de agua cuando estás enjabonándote, apagar las luces, desconectar los electrodomésticos cuando no se estén ocupando, pueden ya rendir una ganancia para ti, a más de la ganancia ecológica, por supuesto, que está en su cuidado, en el cuidado ambiental. Y vamos a la tarea propiamente dicha. Elabora 3 cápsulas informativas con datos acerca de la importancia de realizar buenas prácticas para el cuidado y protección de la naturaleza, además que te permitan gastar menos dinero. Una vez más, cita el cuidado de la naturaleza y la economía
mediante el cuidado del ambiente, de la ecología. Nos ha pedido la actividad que hagamos 3 cápsulas informativas. Yo podría sugerir que se haga una cápsula por cada recurso, por ejemplo, una cápsula sobre el cuidado del agua, otra sobre el cuidado de la energía eléctrica, otra sobre el reciclaje de los desechos. Y antes de exponer qué es una cápsula informativa, yo les adelanto que una cápsula informativa ya está aquí en el texto. Cuando nosotros vemos estos datos aquí sobre ecología, sobre economía del ambiente, ya tenemos una cápsula informativa, porque este texto es expositivo y tiene como principal característica exponer de manera muy sintética, informar sobre un hecho. En este caso, los recursos naturales y la ecología. ¿Cómo crear una cápsula informativa? Ten siempre en cuenta que ¿qué quieres conseguir de tu audiencia? ¿Informarles? ¿Que aprendan a hacer algo? ¿Que adopten una actitud? Muy importante la indicación de aquí. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Informar? ¿Hacer que aprenda la gente? ¿Que adquiera una actitud? En este caso sería informar, ¿no? Y también inspirar, apelar para que se adopte una actitud. Destaca las ideas principales a través de formas, colores e imágenes, evitando que la lectura se convierta en una actividad monótona. Hay una pequeña duda en cuanto a la cápsula informativa se refiere, ya que hay cápsulas informativas que pueden ser hechas solamente mediante el audio, es decir, para medios de comunicación como la radio. Puede ser un video destinado a la televisión, o en este caso puede ser solo una cápsula informativa gráfica, que la podemos hacer en una cartulina. Puede ser A3 o A4, como usted guste y como mejor crea que le va a resultar. Entonces, hemos discernido la duda. Pueden haber cápsulas informativas en video, solamente con audios, o en este caso gráficas. ¿Qué quieres conseguir de tu audiencia? Esta debe ser la primera cuestión que preguntarte cuando creas un nuevo contenido. ¿Cuál es el objetivo formativo? ¿A qué necesidad de aprendizaje responde la cápsula? Usted puede ir respondiendo estas preguntas y ya podría estar planificando el guión de su tarea. Por ejemplo, si el objetivo es disminuir las prácticas peligrosas que provocan accidentes laborales, la secuencia de la cápsula podría ser algo como ideas principales. Las ideas principales cumplen 3 características: empujar a la acción en relación con los objetivos de la cápsula, resumir los contenidos, aparecer destacadas en el contenido de la cápsula. Las ideas principales pueden aparecer como frases destacadas a lo largo del contenido. Aquí tienes el ejemplo. Demuestra una actitud de escucha hacia el cliente. Contenidos prácticos. Por lo tanto, los diferentes apartados de la cápsula deben ser prácticos, enfocarse en aspectos que los destinatarios puedan de forma inmediata utilizar en su día a día. Por ejemplo, si estamos elaborando una cápsula sobre motivación dirigida a mandos, si el objetivo es que el destinatario sepa confeccionar una campaña de publicidad, describiremos los sucesos, pasos de los que se compone en paralelo a la explicación de un ejemplo, sin detenernos excesivamente en cada punto. La línea gráfica.
Las formas, los colores, las imágenes o la tipografía deben servir para planificar la estructura de los contenidos y hacer más agradable la lectura. Esto especialmente cuando vamos a hacer una cápsula informativa gráfica. Los colores servirán para destacar apartados, conceptos o ideas principales. Deben respetar las reglas fundamentales de combinación de colores. Para cápsulas informativas, la combinación de colores contemplaría al menos los colores básicos o primarios. Ejemplos. Nos permiten caracterizar rápidamente buenas y malas prácticas, lo que supone un magnífico método didáctico en cápsulas informativas. Las fuentes principales de ejemplos son situaciones cotidianas, videos, imágenes, viñetas. A continuación vamos a ver ejemplos de cápsulas gráficas para que usted tenga una idea muy clara y pueda hacer de mejor manera sus 3 cápsulas informativas. Aquí tenemos una. Si usted quiere, puede primero hacer un guión sobre las cosas que va a poner dentro de su cápsula. Por ejemplo, un título, preguntas tal vez, diagramas, más preguntas de directrices, indicaciones, etcétera. Vamos a seguir analizando. Aquí tenemos ya el tema ecológico. El texto o cápsula informativa empieza desde aquí. Pequeñas acciones para ayudar al medio ambiente. Una cápsula informativa no tiene entonces una estructura, por así decirlo, rígida. Más bien es muy elástico el contenido. Nosotros podemos, dependiendo la intención, informar, dar solamente tips, poner ejemplos de actitudes positivas o negativas. Mire el uso de el color dentro de la cápsula, además de la fuente, de la tipografía, todo lo que corresponde a las letras. En este caso, han sido muchos tips y tienen este diseño, ¿no? De encerrarlo en rectángulos. Continuamos con los ejemplos. Impacto de la generación de residuos en el medio ambiente. También se ha seleccionado esta técnica por rectángulos, dando tips sobre información muy definida o muy especializada. Contaminación del suelo, contaminación del aire, contaminación del agua. Como usted verá, es una especie de cartel expositivo. Acá tenemos otra. Recolección de residuos sólidos en Semana Santa. Fíjese usted que la cápsula informativa es un recurso utilizado mucho por entidades públicas y privadas para informar a la comunidad, al público en general, sobre un asunto determinado, sobre una actitud. Mire la organización. Como yo le decía, no tiene un orden definido. Más bien, usted puede ejercer toda su creatividad en cuanto a los gráficos, a los organizadores, si quiere dar tips o conceptos, etcétera. Recomendaciones. Mire, gráficos con tipografía adentro. Estos más sintéticos a forma de cartel igual. Residuos, reciclables, no aprovechables. Una cápsula meramente informativa. Aquí tenemos quizá algo muy alusivo a lo que nosotros deberíamos plantear en nuestras cápsulas. El uso y ahorro eficiente del agua. Como usted verá, estoy tomando el texto de una página de
Facebook. Entonces usted si tiene el recurso del internet, hágalo también, pero trate de darle originalidad, uso y ahorro eficiente del agua. Solo en esta parte ya le da muchos tips sobre el uso eficiente del agua. Vamos a ver si podemos leer alguno. Dice, si cerramos la llave mientras nos lavamos los dientes, ahorramos más de 30 litros de agua por hora. ¿Sí? Tiene su gráfico, sus tips, información especializada. Igual acá, piensa y actúa. Repara los grifos que generen goteras. En este caso, toda esta cápsula se refiere al cuidado del agua, incluso a la economía mediante la ecología. El ahorro soy yo. Cada gota vale. Repara cualquier grifo que gotee y asegúrate de cerrar bien las llaves. Informa sobre tuberías, baña tus mascotas en un terreno que necesite riego, cierra la llave, etcétera. Mira, gráficos, tips, incluso slogans. Tenemos aquí más cápsulas sobre el uso de residuos. Este spot en particular es muy completo. Te sugiero que lo veas porque es muy creativo. Recuerda que la cápsula informativa debe caracterizarse por ser muy llamativa para el público, para atraer su atención, y eso se hace mediante los colores, mediante los gráficos. Es un recurso de publicidad. El impacto ambiental, mire, aquí hay datos científicos con gráficos. Lo mismo acá, si podemos leer, en 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Los animales acuáticos confunden el plástico con el alimento, produciendo así miles de muertes. Si se hace una fila con todas las bolsas plásticas producidas, se podría dar 4.200 vueltas al planeta entero. Mira, aquí se cambia de tema, ciclo de vida de una bolsa plástica, producción de materia prima, producción, el uso, el fin de la vida, cómo puedes ayudar. Es muy completo. Esta cápsula informativa me agrada mucho. Si usted puede hacer una en este estilo, pero con datos originales,